A principios del siglo XXI, toda la humanidad, bueno, sobre todo la chavalería, estaba unida en su entusiasmo. Nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen al solopreneur. Si en 2010 tenías unos 25 años y ganas de triunfar, se abrían ante ti dos caminos. Entrar en una consultora, trabajar 15 horas al día durante unos 10 años más o menos y pasarte luego a la vida tranquila del trabajo en el cliente. O tomar la vía del solopreneur. El solopreneur, ese joven que tras leer el libro de la semana laboral de 4 horas decide montar su propio negocio desde casa, currar lo justo y dedicar el tiempo libre a conocerse. Una senda tremendamente apetecible que se hizo posible alrededor del 2010 gracias al arbitraje de la atención que permitieron las redes sociales como Facebook y otras que fueron naciendo. Este fenómeno hizo que con muy poco dinero pudieras convertirte en bloguero profesional y dedicarte, claro, a vender cursos sobre cómo ser bloguero profesional. Este fenómeno, este arbitraje de la atención, se fue cerrando conforme más y más personas decidieron dejar su trabajo para ser el nuevo Tim Ferriss, pero con pelo. Pronto, tal masificación hizo que solo unos pocos solopreneurs lograran salir adelante. El resto, tristemente, murió. Bueno, volvió a casa de sus padres. El arbitraje de la atención marcó a una generación cambiando el mundo a su paso y estás de suerte, porque un arbitraje similar se ha abierto paso en 2025, uno que, eso sí, aplica a las empresas, en especial a las que ya cotizan en bolsa. Este año, si tienes una empresa con acciones en bolsa y quieres triunfar como CEO, tienes dos caminos. Uno, generar suficiente cash flow con el negocio y recompensar así a tus accionistas con la recompra de tus propios valores. Algo tan o más difícil que aguantar en una consultora. O dos, dedicar 3-4 horas a la semana a ingeniería financiera para tratar de acumular todo el Bitcoin posible en tu tesorería, con la ventaja añadida de que esto lo puedes hacer en chanclas, eso sí, con una corbata naranja. El arbitraje que permite esta magia se conoce como el Infinite Money Glitch, algo que podemos medio solamente traducir por el bug del dinero infinito, un error en el sistema que, como su nombre indica, permite a cualquier empresa crear dinero de la nada. Si bien es posible que ya estés familiarizado con esta operativa que puso de moda Michael Saylor, la cabra, la cuestión más interesante para el bitcoiner de a pie es que esta operativa obliga a comprar Bitcoin, sobre todo cuando Bitcoin sube, lo que implica que en este ciclo en el que nos encontramos de Bitcoin hay un comprador irracional, o mejor dicho, uno que aparenta ser irracional, lo que tendrá consecuencias muy, muy buenas y también, al menos una, muy, muy mala. Dale like si tú también eres uno de esos solopreneurs frustrados y al lío. El actual ciclo de Bitcoin está decepcionando a muchos. Miran el gráfico de lo que ha subido Bitcoin comparado con lo que hizo en otros ciclos pasados y se echan las manos a la cabeza preguntándose por qué esto no ha hecho un por 10. Ya. Y una posible explicación es que en este ciclo la fisionomía del comprador típico de Bitcoin ha cambiado. Ha dejado de ser principalmente un comprador en retail, tu vecino Paco, de toda la vida, para convertirse o para pasar a ser un comprador más institucional. Empresas, vamos. Y en particular empresas que compran Bitcoin para su tesorería, y eso es lo único que hacen, copiando, digamos así, al Tim Ferriss del Bitcoin, que no es otro que Michael Saylor. En los últimos 16 meses, casi en la mitad de ellos, las empresas como Strategy y las que lo han seguido han comprado más Bitcoin que el que ha sido adquirido a través de los ETFs de Bitcoin, que como sabemos aglomeran todas las compras que la gente quiere hacer a través del ETF. Bien, pues esto ha creado una nueva dinámica en Bitcoin inspirada por el buen rendimiento de la empresa de Saylor. Como muestra un análisis de Econometrics, desde noviembre de 2024 estas compras por parte de empresas se han acelerado y empiezan a crecer empresas de este tipo como champiñones. Y la razón es obvia.
tenía que pasar esto, pues Strategy ha conseguido un rendimiento incluso mejor que el de Bitcoin, que ya es difícil, a base de ejecutar una operativa ciertamente sencilla, que es comprar Bitcoin, algo que en el caso de MicroStrategy han hecho 64 ocasiones, obteniendo de media unas 9.000 Bitcoin por evento. Comprar Bitcoin y mantener Bitcoin. Ya está. Es bastante fácil. Y la aparente sencillez de la operativa y el retorno logrado recuerda un poco a esos días en que llegar a 100.000 personas en Facebook costaba apenas un par de euros, lo que ha empujado a muchos a plantearse si es el momento de pivotar el negocio hacia la adquisición de Bitcoin. A día de hoy hay unas 85 empresas con Bitcoin en su tesorería, pero más están saliendo cada día. La última de ellas, Nakamoto, una empresa producto de la fusión de la empresa del CEO de Bitcoin Magazine con una empresa ya cotizada, de esa manera ha empezado a cotizar, y que ha levantado 710 millones de dólares para, no lo averiguarías jamás, comprar Bitcoin. Y esta Nakamoto sigue a 21 Capital, una empresa con el mismo objeto, creada por Tether, Cantor y SoftBank, una que ya vimos en el pasado. La operativa es, como digo, bastante sencilla. No tienes ni que saber crear una página web. El Financial Times, en el documental que cubrimos el otro día, hace un buen resumen de cómo funciona. Whenever he raises money, it sends the price of Bitcoin up. That boosts Strategy's share price, which in turn helps it raise more money again, and the whole process starts over. Así es, por tanto, cómo se explota el bug del dinero infinito. Emitir acciones, que es algo que cualquier empresa que cotiza puede hacer, igual que vender bonos convertibles y otros instrumentos financieros. Esto es lo que hacen y de esta manera la empresa consigue dinero. Ahora, este mecanismo, que es un mecanismo típico y que todas las empresas usan, se vuelve infinito, y esa es la gracia, conseguir hacer esto de manera infinita cuando se cumplen dos condiciones más. La primera sería que el dinero que logras se use para comprar más Bitcoin, que servirá a su vez para pedir todavía más dinero. Importante, segunda condición, tienes que conseguir que tus acciones coticen a una prima sobre el valor del Bitcoin que tienes en tu balance. If you can borrow money for 5 years at 0% and buy your favorite thing, that company would trade at a premium to the underlying property, because what doesn't trade better if I give you infinite free money? Y es este segundo punto el que nos interesa especialmente, porque significa que Bitcoin podría sufrir una subida especialmente irracional este ciclo. Antes de ver cómo, si no tienes una empresa cotizando, aún así te puedes aprovechar de este bug del dinero infinito, si bien no te proporcionará dinero ni tampoco lo hará infinitamente y tampoco lo hará gratis. Bueno, no tiene mucho que ver, pero sí que es útil. Es útil si quieres tener euros sin tener que vender tu Bitcoin. Y para esto lo que tienes que hacer es irte a Firefish, que es una plataforma que pone en común a gente que tiene Bitcoin y no quiere venderlo, y gente que tiene euros o dólares y quieren prestarlos, a cambio, claro, de cobrar un interés, y con la seguridad de que si el que está pidiendo el dinero pues luego se va por ahí de picos pardos y decide no devolver ese dinero, pues se liquidará el Bitcoin que el prestatario ha dejado ahí en la blockchain de Bitcoin, y con esa liquidación del Bitcoin o con ese Bitcoin directamente será repagado el prestamista. De manera que el prestamista está seguro pase lo que pase, lo cual le da la tranquilidad de poder prestar a alguien y obtener de paso pues eso, un interés sobre su dinero. Pero si tú estás en el otro lado, si tú quieres dinero y tienes Bitcoin, si tú quieres euros o dólares y quieres Bitcoin y tienes Bitcoin y no quieres venderlo, como sería lógico, pues entonces lo que puedes hacer es eso, dejar Bitcoin como colateral, y con Firefish lo bueno que tiene es que nunca estás cediendo tu Bitcoin a Firefish para que haga lo que le dé la gana, sino que Firefish lo único que hace es servir de intermediario entre las dos partes. Firefish en ningún momento tiene la propiedad de tu Bitcoin, y por eso me gusta este servicio de préstamos sobre Bitcoin no custodio. Mola. Usa el código UPSB y tendrás un préstamo con mejores condiciones. Es común, como es común en muchas ocasiones, es común en este caso reírse del mal timing de Saylor en sus compras de Bitcoin. Anónimos de Internet que a menudo encuentran que Miguelito tiene cierta tendencia a comprar cuando Bitcoin experimenta una fuerte subida de precio. Ignorantes de que esto es parte del plan. One of the interesting aspects of MicroStrategy's approach is that it doesn't buy on the dip, it buys on the rip. Michael Saylor
buys Bitcoin almost regardless of the price. La razón de esta actitud aparentemente irracional tiene que ver con algo que se conoce como el valor neto del activo a precio de mercado o MNAV, y concretamente con la cotización de las acciones en relación a ese MNAV. Cuando consigues que las acciones de tu empresa, por ejemplo las de Strategy, coticen con un MNAV superior a 1, lo que esto nos indica, lo que este numerito nos estaría diciendo, es que el mercado valora más tus acciones que el activo que tienes en balance. Bitcoin, en este caso, pues ya sabemos que Bitcoin es lo único que hay en el balance de Strategy y no tienen ni sillas en ese sitio. Bien, y Saylor está consiguiendo mantener ese MNAV casi siempre por encima de 2, lo que les permite, en esencia, comprar Bitcoin a descuento. When MicroStrategy sells shares and then buys Bitcoin, effectively it's buying Bitcoin at a 50% discount. That's why they're buying more as the Bitcoin price goes up. Pero ¿cómo lograr mantener ese MNAV tan elevado? Para esto es clave comprar Bitcoin. Atención, comprar Bitcoin cuando Bitcoin está caliente. Pues cuando Bitcoin está en todos los vídeos, cuando Bitcoin es tendencia en Twitter, cuando tu madre te pregunta por Bitcoin, cuando tus amigos te preguntan por Bitcoin, cuando tu vecino te dice si debe comprar Bitcoin, la prima de las acciones de empresas como Strategy, que son, en esencia, una apuesta apalancada sobre Bitcoin, crece. Ese MNAV crece, momento que aprovechan para emitir todavía más acciones y así conseguir dinero para mantener el momentum dentro de Bitcoin y mantener Bitcoin animado, digamos. Pues ya sabemos lo que van a hacer con ese nuevo dinero que han conseguido a base de emitir acciones, comprar más Bitcoin. And when that premium hits 2 or more times Strategy's net asset value, the company has the ability to raise $2 for every $1 of Bitcoin it wants to buy. Como también es clave innovar, como hace en muchas ocasiones MicroStrategy o Strategy, en términos de ingeniería financiera, para evitar de esta manera lastrar a la acción con demasiada dilución, pues cuantas más acciones emitas, pues más dilución habrá, o tomar demasiada deuda, cosa que también puede pasar en función de cómo estructures tu deuda. Si es deuda convertible, no, pero si no es deuda convertible, sí. Total, que también tienes que ser un poco avispado a la hora de endeudarte y a la hora de emitir acciones, para que de esa manera pues no te pilles los dedos con ese apalancamiento que estás llevando a cabo para mantener esta operativa funcionando. De esta forma, y hasta el momento, Saylor y Strategy han sido capaces de aprovecharse del Infinite Money Glitch, ese bug del dinero infinito. Pero como yo no tengo una empresa cotizando en bolsa, como tú muy probablemente tampoco tengas una empresa cotizando en bolsa, lo que me interesa más es la dinámica que esto está creando, según estás escuchando estas palabras, a día de hoy sobre Bitcoin. Y es que tenemos al menos unas 6 empresas cuyo único objeto a día de hoy es comprar todo el Bitcoin que pueden para su tesorería. Empresas solo Bitcoiners, que no tienen ninguna otra ocupación conocida. Pero también tenemos 11 ETFs y 5 instrumentos financieros, al menos derivados de Strategy, que son en esencia también un poquito lo mismo. Pero, como he dicho, debido al buen hacer de todas estas empresas, en particular de las empresas solo Bitcoiners, las que solo tienen Bitcoin en balance y solo existen para comprar Bitcoin, cada vez habrá más de estas, como cada vez hubo más solopreneurs que vinieron a otros solopreneurs y dijeron, hostias, pues esto es un buen negocio, pues de esta manera pasará lo mismo y también se crearán más empresas solo Bitcoiners. De hecho, según estoy haciendo este vídeo, me he dado cuenta de que existe una nueva que ha salido en Francia. Pero esto tendrá 2 consecuencias inmediatas. Primera, solo las primeras empresas, solo las innovadoras, solo las pioneras y o las mejores acabarán triunfando. El resto, como los solopreneurs que descubrieron el arbitraje de la atención demasiado tarde, pues tendrán que volver a casa y buscarse la vida de otra forma. En YouTube, por ejemplo. Y segunda consecuencia, en los próximos meses no será solo Strategy y no será solo Saylor comprando Bitcoin cuando Bitcoin experimenta esas subidas fuertes que de vez en cuando experimenta. De hecho, está tocando máximos ahí. Sino que serán esas 6 empresas, MicroStrategy y 5 más las que vengan, lo que fácilmente puede desembocar en una especie de FOMO empresarial nutrido por apalancamiento financiero. En otras palabras, tantas empresas y las que vengan comprando Bitcoin desencadenarán una subida estratosférica del precio, pues como digo, están incentivadas a ir comprando cuando más
sube, porque en esos momentos de calentón es cuando mejor es su prima sobre el valor de Bitcoin que tienen en balance. Y como ya he dicho la parte buena, subidas estratosféricas, claro, esto es bueno si tienes o te interesa Bitcoin, pero claro, ya dije que no sería todo bueno. Y es que, claro, después de esta subida, que puede ser totalmente estratosféricamente loca, pues vendrá una hostia consiguiente bastante interesante, motivada por las empresas que no gestionen adecuadamente el apalancamiento necesario para mantener esta operativa. Pero, por ahora, a día de hoy, puedes quedarte con la primera parte y hacer caso a Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan. Meaning Bitcoin. I defend your right to buy Bitcoin. Go at it. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que te puedes suscribir. ¿A dónde? Dirás, pues hay una newsletter, hay un enlace ahí, te puedes suscribir y en esa newsletter recibirás, ¿qué recibirás? Pues mails. ¿Y el próximo de qué irá? Buena pregunta. Pues irá de geoeconomía, ya lo podemos confirmar. Ayer no estaba seguro. Pero sí, geoeconomía será el tema, y es que hay un paper sobre geoeconomía que está bastante bien, un paper que desenterré, porque la geoeconomía antes no le importaba a nadie un pito, pero gracias a nuestro amigo el presidente Naranja, ahora sí que esto es interesante, de manera que hablaremos de geoeconomía, concretamente empezando con una historia que nos contó el otro día el bueno de Russell Napier. Bueno, estará ahí épico. Como épico es el poder custodiar tu Bitcoin, el poder tocarlo prácticamente, cosa que puedes hacer si tienes una Bitbox. Y es que si tú quieres custodiar tu Bitcoin, te diría que lo hicieses usando una Bitbox. ¿Y por qué? Pues porque llevo mucho tiempo trabajando con ellos, eso también ayuda, pero también y principalmente porque es muy fácil de usar. Al final, la Bitbox lo bueno que tiene es que junta dos cosas, que es el dispositivo físico, tangible, ese que te da la seguridad, la tranquilidad, y también una aplicación que funciona sobre el ordenador que te da la tranquilidad y sobre todo la sencillez de usar la autocustodia. Pues al final, lo de la autocustodia puede parecer un poco abstracto. El otro día oí a alguien describirlo como tener Bitcoin, como el Bitcoin de Schrödinger. Pues, no, pues como lo tienes ahí custodiado y muchas veces pasas años sin tocarlo, sin verlo, sin fijarte a ver si eso sigue allí, pues es un poco como el Bitcoin, como el gato de Schrödinger, ¿no? Bitcoin de Schrödinger. Bueno, pues lo bueno que tiene Bitbox es que te facilita mucho el poder estar más al tanto, más encima de la custodia de tu Bitcoin. Y por eso me gusta. Así que usa el código UPSB si quieres comprarte una Bitbox o las que quieras. Pues puedes montarte un multifirma con 3, 5, 12. No, 12 no. Cómprate más. Cómprate las que quieras. Bueno, 12 podrías, claro. Bueno, total, que te compres todas las que puedas. ¿Por qué no? Usa el código UPSB, eso sí. Bien, y cerremos recordando el nacimiento en tal día como hoy de Felipe II, emperador, rey, jefe máximo, español, uno de los primeros emperadores mundiales, ¿no? Teniendo en cuenta que su imperio durante un tiempo pues ocupó gran parte del globo, cosa que luego, como he explicado hoy, pues todos quisieron copiar, todos querían ser emperadores del mundo, cuando obviamente esto no podía y no fue sostenible.